Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Y hoy para ustedes tengo un importante mensaje. Y este mensaje va acompañado del libro del Apocalipsis en su capítulo 1, versículos del 4 al 6. Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte del que es y era y viene. De parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos amó, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre. Nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Interesante texto que tiene, como todo libro de la Revelación, símbolos que están ahí para dar un mensaje, pero un mensaje a todos aquellos que conocen dicho lenguaje encriptado simbólico que aparece en el libro del Apocalipsis. Juan, que ya sabemos que fue exiliado a la isla de Patmos y ahí tuvo una visión sobrenatural, es el que escribe de parte del que es y era y viene. Pónganle atención a esto, del que es y era y viene. Hoy en día, nosotros sabemos de quien está hablando ahí es de Jesucristo, pero en esa época únicamente conocían esta parte los que estaban involucrados en el cristianismo. No así para aquellos que no conocían el lenguaje propio de los cristianos, pues les presentaba una gran interrogante. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Y cuándo vendrá? Nosotros conocemos hoy en día que se refiere a la eternidad de Jesús como Dios, que no ha tenido principio ni fin. Cuando leemos las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, encontramos también que los libros hablan acerca de Jesús, pero hay que tener mucho cuidado, escudriñar o estudiar las Sagradas Escrituras para entender los pasajes que son proféticos, que están anunciando al Señor de señores. También dice que está inspirado la lectura que les acabo de leer por los 7 espíritus. Y es que en este capítulo 1 se está hablando del mensaje de las 7 iglesias. Y las 7 iglesias, para muchos entendedores en la materia y estudiosos, se refiere a las iglesias que Pablo fundó. Aunque muchos dicen también y entran en controversia al decir que Pablo no fundó ninguna iglesia ni fundó ninguna religión, pero recordémonos que Pablo abrió el camino, abrió la ruta en el mundo pagano y estableció comunidades. Y estas pues se reunían en asamblea y recordémonos que la palabra iglesia pues significa eso, reunión, asamblea. Por ello es que se le escribe a estas 7 iglesias que eran nacientes, pero que también tenían sus altos y sus bajos.
y es un mensaje escrito especialmente para ellos y que está inspirado por los 7 espíritus. Y la palabra de Dios dice acá que los 7 espíritus están ante su trono y que también es un mensaje de parte de Jesucristo. Hace alusión indudablemente al mencionar a los 7 espíritus al Espíritu Santo. El profeta Isaías presenta al Espíritu Santo como el que se manifiesta a través de 7 dones. Por eso San Juan habla de 7 espíritus, que significa en su número 7 la plenitud del Espíritu Santo. Aquellos que se confirmaron, se les habla de los 7 dones del Espíritu Santo. Y también hay una plenitud en el pecado. Se habla también de los pecados capitales y que se resumen en 7 pecados capitales. Y llama la atención la simbología que utiliza uno de los movimientos permitidos por la Iglesia Católica cuando al adulto se le bautiza, lo que llamamos la pila bautismal o la piscina bautismal, que tiene 7 escalones de un lado y 7 escalones del otro lado. Pues bien, cuando la persona se va a bautizar, se le hace descender por los 7 escalones que significan los 7 pecados capitales, que los va a sumergir en la piscina, que va a ser bautizado, que va a ser renovado, que va a ser enterrado y va a nacer del otro lado un hombre nuevo. Quiere decir entonces que va a morir a todos sus pecados. Y conforme va descendiendo y se sumerge en la piscina para ser bautizado, y el sacerdote pronuncia las palabras adecuadas, el bautizado emerge por el otro lado de la piscina subiendo los 7 escalones lleno del Espíritu Santo con sus 7 dones. Es interesante esta simbología que nos presenta tanto al confirmado como al bautizado en este movimiento. Plenitud del Espíritu Santo que se recibe. Lamentablemente, el ser humano en su caminar, en su diario vivir, se vuelve a contaminar. Hay quienes saben cómo lavarse, cómo limpiarse, y hay quienes se dejan arrastrar nuevamente por los pecados. En este texto, San Juan, al referirse a Jesús, amontona apelativos. Lo llama testigo fiel. Esto en el lenguaje bíblico lo podemos traducir como el que nunca falla. Lo nombra también primogénito de los muertos. Y San Pablo, en su carta a los Colosenses, se refiere a Jesús como primogénito de los que han muerto. Jesús es el que va adelante de los que mueren, abriendo el camino hacia la resurrección. Y esto es a lo que nosotros, los cristianos, también nos aferramos. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Estaríamos predicando la nada. Estaríamos actuando en un vacío total. Y Jesús es el primogénito de los muertos que resucitan. Él nos enseñó el camino.
tenemos esa esperanza. Ciertamente, si volvemos a tomar como ejemplo la pila bautismal, el hombre muere cuando se le bautiza. Es enterrado conjuntamente con Cristo, pero nace a una vida nueva. Y la resurrección es nacer a una vida nueva. Y Jesús es el primero que lo logra, porque así lo determinó el Padre. Y Él nos muestra ese camino de resucitar en un cuerpo glorioso. Y todos conocemos brevemente de lo que está explicado en los evangelios, cómo fue la resurrección de Jesucristo y cómo fue su estadía en la tierra. Se aparecía de la nada, atravesaba las paredes, continuaba obrando milagros para sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque había sido transformado, y con esta transformación nos estaba diciendo, esto es lo que les espera. También Juan presenta a Jesús como el príncipe de los reyes de la tierra, porque su poder no se iguala con el de ningún otro rey. Es el Rey de Reyes. Hoy estamos viviendo una época donde el ansia de poder es tan desmedida y que no importan los medios para estar en el poder, para tener poder, para disfrutar de los placeres y de las riquezas de este mundo, que Jesús rechazó cuando Satanás lo tentó en el desierto, pero que el ser humano en su concupiscencia prefiere vivir bien en la tierra y se olvida de la eternidad. La parábola de Lázaro, el rico y el pobre, nos muestra claramente que los placeres de este mundo no serán suficientes para poder vivir la vida eterna en el paraíso. Y eso es lo que el ser humano no entiende. Y sabe que no debe de postrarse ante reyes humanos, sino únicamente ante el Rey de Reyes, que es el Señor de señores, cuyo nombre es Jesús y ante cual toda rodilla se debe de doblar. En este mismo texto, San Juan recuerda que por la sangre de Jesús hemos sido liberados de nuestros pecados y convertidos en un reino de sacerdotes. Esa es una parte muy importante. Se nos olvida que somos sacerdotes. Se nos olvida. Lo pasamos por alto. Lo obviamos. Y que también el sacrificio de Jesús en la cruz es un sacrificio que muchos desprecian. Es un sacrificio que muchos hacen de lado. Y volvemos a nuestra era actual, donde la cultura de la muerte ha sobrepasado los límites. Hoy ya no nos aterra la muerte. Hoy ya no nos duele ver a otros que caen bajo las balas, que son asesinados, que son torturados, que son violentados. Ya es normal en esta cultura. Pero Jesús nos está diciendo también
que no nos olvidemos que somos sacerdotes, que no nos olvidemos que su sacrificio en la cruz, que fue doloroso, que fue cruento, que fue ignominioso, ha servido para que la humanidad se libere de la esclavitud del pecado. Pero como hoy hasta el pecado es bueno, hoy tenemos, por ejemplo, las series de televisión que constantemente por medio de lo que llamamos telenovelas, llamamos series, llamamos películas, nos muestran con una falta de moral cristiana total, de que las relaciones entre parejas del mismo sexo son buenas. Nos muestran también que la virginidad ya no es una cuestión moral, sino que es una cuestión únicamente de placer y hasta estorba. Nos muestra también una violencia desmedida, con efectos cada vez más reales. Esta ventana que cada quien tiene en su casa nos está educando para aceptar cosas aberrantes. El aborto es legalizado, es permitido, es normal. Paremos de contar. Y toda esta gente hace del sacrificio de Jesús algo vano, que no sirve, que es inútil. Pero aquellos entendedores, aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquellos que se sumergen leyendo el libro del Apocalipsis, van a encontrar un mensaje de esperanza también para su vida, y que a pesar de que la situación que se está viviendo, también hay una luz más adelante. Todo cristiano, desde el día del bautismo, ha sido convertido en un sacerdote que ofrece a Dios su vida, sus oraciones, sus obras. Ponle atención a esto. Su vida se consagra totalmente a Dios. Se consagra al Señor Jesucristo y lo hace el centro de su vida. No lo deja afuera y le permite que Él esté presente en todas las áreas de su vida, en todo su estado de vida y en toda su vocación. ¿Por qué razón? Porque desde el bautismo hemos sido convertidos en sacerdotes, y además de esto es una persona orante. Y al decir una persona orante, muchos piensan que hay que gastar un tiempo y que hay que ser necio y que hay que ahondar en palabrerías inútiles. No. La oración que el cristiano comprometido con el Señor hace es una oración que nace del corazón, y a veces es una oración carente de palabras porque es una oración silente de contemplación. Ciertamente hay que ejercitarse en la oración. Jesús nos enseñó a orar de una forma breve. Jesús nos enseñó que habían momentos especiales en que había que retirarse y alejarse para orar, en la intimidad del ser, en la intimidad de la habitación. Pero no hacer de la oración también un espectáculo público. Y las obras, imagínate esto,
un sacerdote debe de orar, entregar su vida, consagrar su vida y hacer obras. Porque las obras son lo que dan testimonio de lo que realmente eres. Y las obras que se piden son las obras de caridad, las obras de amor al prójimo, las obras de misericordia, el perdonar, el amar. Si no, indudablemente estaríamos hablando de un falso sacerdocio. En nuestra iglesia también se habla del sacerdocio ministerial, el de los sacerdotes ordenados para servicio de la comunidad y del sacerdocio común de todos los bautizados. Para hacer una gran diferencia, el sacerdote ministerial es aquel que decidió consagrarse por entero a estar al servicio del Señor en el templo. No hay de otra. Pero el sacerdocio común, como le llama la iglesia, es aquel que todos los laicos ejercemos desde nuestro estado de vida y desde nuestra propia vocación. Muy diferente. Y debe de existir un respeto mutuo porque al final de cuentas todos somos un pueblo de sacerdotes, tanto los que se han consagrado por medio del sacramento del sacerdocio, como los que se han consagrado por medio del bautismo en el sacerdocio común. Juan habla de este reino de sacerdotes al que pertenecemos todos los cristianos. No hay exclusión, todos somos sacerdotes. Claro está que dentro de la institución de la iglesia, que tiene una jerarquía, y que esa jerarquía se basa en cuanto a los consagrados, porque decidieron tomar este sacramento. Ellos son sacerdotes que velan por su pueblo, por sus ovejas, y que están constantemente al lado de Dios. Indudablemente que tendrían que ser los hombres de más oración, que tendrían que ser los hombres que están más consagrados porque no están contaminados por el mundo, porque están apartados. Y sus obras deberían de ser el mayor ejemplo para todos aquellos que ejercen el sacerdocio común. Hay sacerdotes que nos han dejado un gran ejemplo a seguir, a imitar, porque sus obras lo han demostrado. San Juan de la Cruz, Padre Damián, y hoy en día conocemos a muchos también alrededor del mundo que quizás en silencio y sin ser protagonistas son amados por su pueblo, por sus obras, por su entrega y por sus oraciones. Y así hay laicos también. Hay laicos que sin necesidad de aparecer constantemente al frente, también de una manera silenciosa, dan testimonio de que ejercen el sacerdocio común. Pero no nos olvidemos, tanto laicos como sacerdotes se deben mutuo respeto porque cada quien desde su estado de vida es un sacerdote. Y a este reino de sacerdotes
pertenecemos todos los cristianos. Así que, hermanos y hermanas, cuando tú lees el libro del Apocalipsis, vas a encontrar mensajes que lo único que tienes que hacer es saber encontrarlos. Hay un juego muy interesante que más de alguno de ustedes lo habrá jugado, que se llaman las puertas, donde el truco consiste en buscar ciertos elementos para que la puerta se abra, y esto pues muchos lo tendrán en su teléfono, en su computadora, en su tablet o qué sé yo, y ciertamente agiliza tu mente y te pone una serie de problemas que van con símbolos en ciertos aspectos que tienes que descubrir y después combinar para obtener una llave y abrir una puerta, y pasas a la siguiente y así te va llevando. No es una comparación correcta, pero más o menos así es el libro del Apocalipsis. Hay que saber combinar los elementos de los cuales nos habla Juan y echarse un viaje por el libro de Proverbios, por el libro de Eclesiástico, por el libro del Éxodo, por el libro del Levítico, por los Evangelios, por las cartas que fueron escritas por Pablo, por los Hechos de los Apóstoles, y poco a poco se te va a ir revelando en el libro del Apocalipsis esa grandeza y ese mensaje que parece que está como que muy escondido. Pero está en tu persona el que profundices y el que escudriñes este libro. Y te vas a encontrar que no es un libro de terror, no, al contrario, es un libro de esperanza. Y hoy el Señor pues te ha dado un mensaje así, donde te ha hecho ver la importancia de ser sacerdote, la importancia del bautismo, la importancia de los dones del Espíritu Santo en tu vida, pero sobre todo quizás que aprendas a consagrarte a Dios, que aprendas a estar en oración continua y dejarte llevar por el Espíritu, dejarte guiar por el Espíritu, y lo mejor, que se transforme en obras. Así que, hermano y hermana, espero que esta palabra haya sido de bendición en tu vida y que todo sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.